Buenos días, somos el equipo 5. Este equipo está conformado por Héctor Éboli, Emiliano Bermúdez y Ángel Gonzalo. Capítulo 4. El derecho en la época de independencia del libro Historia del Derecho y la Abogacía en México de Jesús G. Sotomayor Garza. Generalidades. El capítulo 4 de Historia del Derecho y la Abogacía en México explora uno de los periodos más cruciales en la evolución del derecho mexicano, la época de independencia. Este capítulo analiza cómo el proceso de independencia, más allá de ser un movimiento militar y político, tuvo profundas implicaciones jurídicas que dieron forma al nuevo Estado mexicano. La independencia representó una ruptura con el orden colonial impuesto por España, lo que obligó a los líderes insurgentes y a los primeros gobiernos independientes a formular un nuevo marco legal que respondiera a las aspiraciones de libertad, igualdad y soberanía que impulsaron la lucha. Durante este tiempo, el derecho comenzó a transformarse de un sistema basado en las normas y tradiciones coloniales a uno que intentaba reflejar los ideales de una nación emergente. La construcción de un Estado independiente implicó la creación de leyes que no solo legitimaran el nuevo orden, sino que también unificaran a una sociedad profundamente dividida por factores como la clase, la raza y la religión. El derecho en la época de independencia, por lo tanto, no solo fue una herramienta de organización y control, sino también un medio para articular una nueva identidad nacional. Ordenamientos jurídicos promulgados durante el movimiento insurgente. Desde el inicio del movimiento insurgente en 1810, los líderes revolucionarios reconocieron la necesidad de establecer un marco legal que legitimara su causa y proporcionara un sentido de orden en medio del caos de la guerra. Estos primeros ordenamientos jurídicos, aunque a menudo fragmentados y reactivos, sentaron las bases para la futura construcción del Estado mexicano. Uno de los ejemplos más destacados de esta etapa es el Reglamento para el Gobierno de la América Mexicana, redactado por Miguel Hidalgo en 1810, que buscaba establecer un gobierno provisional en las áreas controladas por los insurgentes. Aunque este documento tenía un alcance limitado y estaba más enfocado en cuestiones administrativas, representó uno de los primeros intentos de los insurgentes por crear un orden legal alternativo al del régimen colonial. Asimismo, otros líderes insurgentes, como Ignacio López Rayón, elaboraron documentos legales que reflejaban las aspiraciones de la lucha independentista. El Elementos Constitucionales de 1812, también redactado por Rayón, es un ejemplo temprano de un intento por formular una constitución que consolidara los ideales de la insurgencia. Este documento proponía la creación de un gobierno republicano con división de poderes y derechos individuales, marcando un alejamiento claro del absolutismo español. Ordenamientos jurídicos decretados por Morelos. José María Morelos y Pavón, uno de los líderes más destacados de la insurgencia, jugó un papel crucial en la formulación de nuevos ordenamientos jurídicos que no solo respaldaran la lucha por la independencia, sino que también reflejaran una visión avanzada y radical para la nueva nación. Morelos no solo fue un estratega militar, sino también un pensador político que comprendía la importancia de estructurar un sistema legal que sustentara las aspiraciones revolucionarias. Uno de los documentos más influyentes promulgados por Morelos fue Los Sentimientos de la Nación 1813. Este texto, presentado en el Congreso de Chilpancingo, delineó los principios que Morelos consideraba esenciales para la futura nación mexicana. Entre estos principios se encontraba la abolición de la esclavitud, la eliminación de los privilegios de la nobleza y el clero, y la proclamación de la soberanía nacional. Morelos propuso una república con un gobierno fuerte y centralizado, basado en la justicia social y la igualdad ante la ley. Además de los sentimientos de la nación, Morelos fue fundamental en la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como la Constitución de Apatzingán, en 1814. Esta constitución fue un intento más formal de organizar la estructura del nuevo Estado mexicano, incorporando muchos de los principios expuestos en los sentimientos de la nación. Aunque la Constitución de Apatzingán nunca se implementó plenamente debido a las circunstancias de la guerra, es un testimonio de la visión avanzada de Morelos y su comprensión de la necesidad de un marco legal sólido para la nueva nación. La Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814,
Es considerada una de las primeras constituciones en la historia de México y un hito en la evolución del derecho en el país. Elaborada en medio de la lucha insurgente, esta constitución reflejaba el deseo de los líderes revolucionarios de establecer un orden político y legal que contrastara con el absolutismo colonial. El documento estaba profundamente influenciado por las ideas de la Ilustración y los modelos constitucionales de Estados Unidos y Francia. Se organizaba en tres partes principales: la soberanía de la nación, la división de poderes y los derechos individuales. La Constitución proclamaba que la soberanía residía en el pueblo, y que el gobierno debía estar dividido en tres ramas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta división de poderes era vista como esencial para evitar los abusos de autoridad que habían caracterizado el régimen colonial. Uno de los aspectos más notables de la Constitución de Apatzingán era su enfoque en los derechos individuales. Se garantizaban derechos como la libertad, la igualdad y la propiedad, en línea con los principios de la Revolución Francesa. Sin embargo, a pesar de su ambición y su visión progresista, la Constitución de Apatzingán nunca se aplicó completamente debido a la intensa represión del movimiento insurgente y las condiciones de guerra. No obstante, su legado perdura como un precursor de las futuras constituciones mexicanas. El Plan de Iguala. El Plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, fue un documento clave que marcó el inicio de la última fase de la lucha por la independencia de México. Este plan, también conocido como el Plan de las Tres Garantías, establecía las bases para la independencia de México bajo un sistema monárquico constitucional. El Plan de Iguala proponía la unión de todas las facciones políticas en México bajo tres principios fundamentales: la independencia de México de España, la preservación de la religión católica como la única fe, y la unión de todos los habitantes del país, independientemente de su origen étnico o social. Estos tres principios, simbolizados por la bandera tricolor, buscaban reconciliar las diferencias entre los insurgentes y los realistas y proporcionar una base común para la creación del nuevo Estado mexicano. Uno de los aspectos más importantes del Plan de Iguala fue su enfoque en la continuidad del orden jurídico y social. Aunque proponía la independencia, también respetaba muchas de las estructuras legales y administrativas del régimen colonial, con la idea de evitar un colapso total del orden social. El plan también proponía la creación de una monarquía constitucional, con un emperador que sería seleccionado por las Cortes de España, lo que reflejaba un compromiso entre las ideas republicanas de los insurgentes y las tradiciones monárquicas. Los Tratados de Córdoba. Firmados el 24 de agosto de 1821, los Tratados de Córdoba representan el reconocimiento formal de la independencia de México por parte de las autoridades españolas. Estos tratados, suscritos por Iturbide y el representante español Juan O'Donoghue, adaptaron los principios del Plan de Iguala y sellaron la consumación de la independencia. Los Tratados de Córdoba reconocían la soberanía de México y establecían la creación de un imperio mexicano independiente, gobernado por una monarquía constitucional. Sin embargo, también permitían la posibilidad de que un príncipe europeo asumiera el trono, lo que reflejaba las tensiones entre las ideas republicanas y monárquicas en el país. Aunque los Tratados de Córdoba fueron un paso crucial hacia la consolidación de la independencia, no estuvieron exentos de controversias. El gobierno español nunca ratificó formalmente los tratados, y en México surgieron divisiones internas sobre la forma de gobierno adecuada para el nuevo Estado. A pesar de estos desafíos, los Tratados de Córdoba son un hito en la historia del derecho mexicano, ya que marcaron el final del dominio colonial y el inicio de un proceso de construcción de un nuevo sistema jurídico y político. La transición. La transición del dominio colonial a la independencia representó un periodo de intensos cambios y desafíos en el ámbito jurídico. Este subtema explora cómo México, al convertirse en una nación independiente, tuvo que enfrentar la tarea monumental de construir un nuevo orden legal que reflejara su nueva realidad política y social. Durante este periodo de transición, los líderes mexicanos se enfrentaron a la difícil tarea de conciliar las estructuras legales heredadas de la colonia con las nuevas ideas de soberanía, igualdad y derechos individuales. Esto implicó tanto la adaptación de las leyes coloniales como la creación de nuevas normativas que respondieran a las necesidades de una nación en formación.
Uno de los desafíos más significativos de esta transición fue la necesidad de mantener la estabilidad y el orden en un país que, después de una década de guerra, estaba profundamente dividido y empobrecido. Las autoridades enfrentaron el reto de implementar reformas legales en un contexto de incertidumbre y conflicto, lo que a menudo resultó en tensiones y contradicciones en la aplicación del derecho. A pesar de estas dificultades, la transición legal en México sentó las bases para el desarrollo de un sistema jurídico independiente, que con el tiempo se consolidaría en el marco de las constituciones y códigos promulgados.